Buenas tardes. Al hablar acerca del neoliberalismo y la globalización neoliberal, primero tenemos que indagar qué fue la globalización. Recordemos que por allá, antes del siglo XV, las principales imperios e invasores eran los europeos. Los europeos tuvieron unas ciertas colonias en África y con eso inicia el comercio, transoceánico. Ese comercio transoceánico se fue expandiendo con el descubrimiento de América. Después, en el siglo XVIII y principios del siglo XVIII y finales del siglo XVII, empieza con la globalización la mayor circulación de personas esclavizadas desde África hasta América, las personas que también iban desde América hasta Europa y viceversa. Y también las mercancías, porque con todo esto empezó a movilizarse mucho más el comercio entre los diferentes continentes ya descubiertos. A continuación, en el año 1929, después de la Primera Guerra Mundial, al darse cuenta de todas las problemáticas sociales y económicas que presentan las personas, al quedar destruidas y destrozadas por la guerra, al quedar huérfanos y al quedar en la miseria y en la calle, se crea el estado de bienestar impulsado por algunos de sus gobiernos y estatutos. En este estado de bienestar, que surge con esa crisis de la Primera Guerra Mundial, a partir de eso también van a ser el neoliberalismo. ¿El neoliberalismo qué es? El neoliberalismo se va a contraponer a esas ideas de bienestar. El neoliberalismo nace también como la crisis del petróleo, por la crisis del petróleo que surgió en el año 1970, en donde se dieron cuenta que realmente para ellos no era posible brindarle un bienestar a toda la población, porque lo más importante era la producción y la economía. En el año 1991 va a caer el muro de Berlín y se va a terminar la Unión Soviética. ¿Qué pasa? El neoliberalismo le tenía bastante miedo y bastante desconfianza a todo lo que es socialista y comunista. Por eso, con la caída del muro de Berlín y cuando se termina la Unión Soviética, se impulsa mucho más el neoliberalismo y de toda esta corriente se va a globalizar, va a entrar al mundo en general. Con la globalización neoliberal van a partir las siguientes cuestiones. Entonces, el fin del estado de bienestar. Recordemos que el liberalismo procura a las personas darles un estado de bienestar, un estado de derecho y un estado social de derecho, que prima con base en los derechos humanos, en los valores y en el bienestar común, en el bienestar de la sociedad. Pues el neoliberalismo niega todos estos derechos. Entonces, acaba y empieza con el fin del estado de bienestar, va a acabar con ese estado de bienestar. Las políticas neoliberales empiezan a hacerse muchísimo más fuertes con una mínima inversión estatal. Lo que se pretende es maximizar las inversiones extranjeras y minimizar las estatales, dándole una prioridad a lo privado y quitar casi que por completo todo lo que es público. También con la concentración de la riqueza en las empresas multinacionales, en las empresas importantes en el mundo y las grandes, las que tienen mucha repercusión, como lo es, por ejemplo, Coca-Cola. Y finalmente, la regularización económica, con menos restricciones para la actividad económica, todo eso también con las divisas y con los procesos de exportación e importación, siempre en pro y en beneficio de todas estas multinacionales y empresas privadas. Porque recordemos que el neoliberalismo lo que busca es el bienestar económico, el bienestar material, no el bienestar social. En Colombia, para empezar, en varias partes de América Latina, así como en varias partes del mundo, esos actores sociales claves para la globalización y para el neoliberalismo son los siguientes: los estados nacionales, es decir, el país, todo el gobierno, y también las empresas multinacionales. Ese estado nacional debería brindarle mucha ayuda y debería vivir por el pueblo, ya que el pueblo es quien lo elige. Sin embargo, le dan muchísima más importancia a las empresas multinacionales porque son las que mueven a nivel global toda la economía. En el caso de Colombia, por ejemplo, llega la privatización.
La privatización, ¿a qué estamentos perjudica? Pues a varias partes de la sociedad. Por ejemplo, Telecom, que era una empresa de comunicaciones, se va a privatizar. Ecopetrol también, que era parte importante de la economía del país, se va a privatizar con el tiempo. Todo va de a pocos, no es de un momento a otro, sino que de a pocos se va a privatizar esta compañía de Ecopetrol. También algunas hidroeléctricas. Actualmente, por ejemplo, muchas multinacionales están ingresando a los páramos colombianos. Esto perjudica muchísimo a toda la población, a todo el campo colombiano y a todas esas empresas y a esos líderes que han estado buscando, que buscan constantemente y hacen el ejercicio de proteger estas zonas. Porque obviamente el Estado Nacional privilegia y beneficia a todas esas zonas privadas, a esas multinacionales importantes, sin importarle el beneficio de las personas, de los seres humanos del campo y en general que se benefician, nos beneficiamos en Colombia de los páramos, por ejemplo el páramo de Santurbán actualmente. La desigualdad. Recordemos que a diferencia del neoliberalismo, el liberalismo lo que buscaba era estado de bienestar, estado de derecho y estado también de social de derecho, estado social de derecho. Todo esto buscaba la igualdad, ¿cierto? La igualdad. Sin embargo, el neoliberalismo defiende y cree que es importante la desigualdad, que la desigualdad económica y social es importante, que es importante que exista y la defiende, además de defender también la injusticia, porque cree que es importante tener estos paralelos, estos extremos, lo cual es supremamente complicado, pero existe bastante en Colombia. Otra cuestión son las leyes. Recuerden que en el Estado de Derecho se defienden las leyes, en el liberalismo, pero el neoliberalismo niega todo eso. Entonces las leyes no existen unas normas que cobijen a todos de la misma manera, sino que por el contrario se benefician a unos y se les niegan sus derechos fundamentales a otros seres humanos. Entonces el neoliberalismo en general en Colombia ha causado grandes destrozos. Todo esto fundamentado en una idea del terror, en una idea del miedo, en una idea de privilegiar solamente a algunas partes de la población que ni siquiera se quedan en Colombia, porque muchos de los millonarios colombianos se van para otros países y por lo tanto su dinero se mueve en otras naciones y perjudica a la economía colombiana. Existe muchísima pobreza en este país, de hecho es uno de los países más desiguales y en general Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. Si bien, por ejemplo, en África tenemos el continente más pobre, en Latinoamérica es el más desigual. Tenemos bastante desigualdad, todo esto promovido por todas las personas que benefician a las multinacionales. En el libro, por ejemplo, que se propuso para este tercer momento, nos hablan acerca de esos movimientos de derecha que oprimen. Hablaban, por ejemplo, de Bolsonaro, hablaban, por ejemplo, en el caso de Iván Duque, en el caso también todas esas personas y grupos que se empiezan a movilizar para buscar el bien común, el bien de la sociedad.